Hola amigos, ¿qué tal? Vamos a ir añadiendo a Natalia. Hola. Hola Natalia, espera un momentito que no sé qué le pasa al teléfono. Se me ha quedado ahora. Se había quedado toda la pantalla en negro y digo, uff, ¿qué ¿Ah, ha sí? pasado? ¿Qué tal? Buenas tardes Natalia. Buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal? tal todo? Bueno, pues nada, genial, no me das tiempo ni a presentarte. Ha sido genial así. Quería comentar un poquitín a los oyentes en directo antes de empezar, pues eso, pues quién era un poquitín Natalia Codina y que luego nos explicases tú quién eras y qué hacías. Pero bueno, ya que te tenemos aquí directamente, que mejor que seas tú, ¿no? Tú misma, que nos expliques quién es Natalia Codina, qué hace y realmente, pues que nos cuentes un poquitín sobre ti. Sí, es que he visto el mensaje y ya como me habéis dicho, conéctate, digo, he entrado y ya. Y si veo que Genial, no genial. tengo tiempo. Vale, a ver, yo soy consultora de marketing digital especializada en publicidad en redes sociales. Entonces, básicamente me Mm, dedico a la consultoría y la gestión de campañas de publicidad y también a la formación en publicidad en redes sociales y también community management y relacionado con marketing digital, pero más centrado en la publicidad. ajá. Inicialmente empecé con centros de fitness, pero luego vino la pandemia y como me tuve que reinventar un poquito con este tema y ahora estoy más enfocada a negocios digitales y empresas y emprendedores que al final quieran crecer y quieran conseguir más visibilidad, clientes y prospectos a través de la publicidad, pues en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en TikTok básicamente. Mm. Sí, el título realmente de que teníamos en el live era el poder de la publicidad en redes sociales, ¿no? Entonces yo creo que es una de las cosas que queremos trasladar a estos centros de fitness. Sabes que somos un software de gestión para estos centros de fitness y que es importante que ellos sepan las posibilidades que hay, todas las ventajas que tiene el hacer esa publicidad en las redes sociales y que con quién mejor de que sacar esos tips o esas pequeños trucos que nos vas a poder contar ahora con alguien como tú, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esa primera pregunta que tengo y es que ¿qué estrategia consideras más efectiva para mejorar el retorno de la inversión en las campañas de publicidad de redes sociales, el ROI, lo que llamamos normalmente el ROI, pero a lo mejor pues el que no esté familiarizado, pues el retorno de la inversión, es decir, yo invierto 1 euro, 2, 10, cuánto de cada euro, cuánto me revierte a mí, ¿no? Cuánta importancia y qué estrategia es la más efectiva para tener mejor retorno. A ver, la verdad es que no existe una fórmula mágica que funcione para todo el mundo, ni aunque Uh sean -huh. del mismo sector, ni aunque sean centros súper parecidos, ni esto de que hay la fórmula mágica y de 1.000 euros tengo un retorno del 200%, es que no existe para todo el mundo esta fórmula. Entonces, lo que sí que hay es un montón de estrategias y un montón de formas de llegar a nuestro público y que se convierta en clientes. Al final, una estrategia no deja de ser una, una forma de llegar a nuestro cliente potencial desde que no nos conoce hasta que se convierte en cliente. Entonces, va a depender de nuestro producto o nuestro servicio, del ticket medio de nuestro producto o servicio, o sea, de lo que cuesta, de la visibilidad que tengamos. No es lo mismo una marca súper conocida y que ya tenga mucho público que lo conoce que alguien que acaba de empezar. Porque seguramente al que acaba de empezar le costará más tiempo crear esa comunidad, crear esa visibilidad, porque antes de convertirse en cliente la gente te tiene que conocer. Entonces, la estrategia que yo diría que empezara todo el mundo es por primero que conozcan a la marca, ¿no? Tener visibilidad, que la gente sepa quiénes sois, o quién es la marca y a Uh partir de -huh. aquí coja confianza y luego ver cómo esa persona que ya conoce la marca puede convertirse en cliente. Entonces, esto pues va a depender contra más alto sea el ticket, o sea, contra más cueste el servicio que ofrecemos, más tarda la gente en decidirse para comprar. Esto pasa con todas las cosas, con los productos lo mismo, ¿no? Cuanto más alto es el precio del producto, la gente tarda más en decidirse para comprar. Entonces, la estrategia es más larga. Entonces, hay que pensar en varias estrategias para no encallarse solo en una,
Pero al final la gente siempre echa la culpa a la estrategia o a una cosa, ¿no? En plan, sí, esto no funciona, cambiamos de estrategia. Y al final a veces no es la estrategia, sino que a lo mejor es que está más enfocado, a lo mejor es el texto, como intentamos captar a ese público, pues que no le llama la atención porque es más de lo mismo, ¿no? Entonces, hay que ir probando, pues al final, la forma, cómo nos encaja más, ¿no? La forma que encaja más para nuestra marca y para nuestro público. Y si no funciona, pues probar otra, pero al final hay que ir mejorando. O sea, la gente a veces espera gastarse bastante dinero para decidir si esta estrategia ha funcionado o no. Y no hace falta esperar a gastarse toda la inversión. Esto lo podemos saber al principio. Ya vemos si la gente clica en los anuncios, si la gente le gusta y llega a la landing o a la web donde tienen que ir, si la gente se registra a un webinar o a un gancho o a un descuento o a lo que sea. Todo esto lo vemos antes. Entonces, hay que ir probando y mejorando esas pequeñas cosas para al final llegar a nuestro público, que seguro que está en redes sociales. Sí, entiendo que dentro de este parámetro que estás comentando, y va a ir enlazado esto con la siguiente pregunta, es ese buyer persona o ese cliente potencial tenerlo identificado, ¿no? Para saber realmente a quién estamos enfocando esa publicidad, por lo que tú comentabas, por cómo muestro esas imágenes, por qué texto pongo. Es decir, el que conozcamos muy bien a la persona a la que estoy intentando captar o llegar, tanto la comunicación como las imágenes son importantes. Y aquí enlazamos con esa segunda pregunta que te iba a realizar, es de que cómo identificamos y seleccionamos esa audiencia adecuada, ¿no?, para las campañas publicitarias. Es decir, cómo podemos conseguir y cómo podemos ver esa audiencia, ¿no?, para nuestras redes sociales. A ver, antes de empezar las campañas hay que haber una investigación previa de nuestro público y ver qué puntos de dolor, o sea, qué es lo que más le preocupa a nuestro público y cómo le podemos ayudar, ya sea a través de una inquietud que tenga o un deseo. A veces no solo son problemas, a veces son deseos que sabemos que puede tener nuestro público y que con nuestros servicios le podemos ayudar. Entonces, pensar en cómo actúa nuestro público, esto nos va a ayudar, pues, bibliotecas de anuncios que hay en Facebook, en TikTok, qué anuncios hace la competencia, luego comentarios que hace nuestro público en otros perfiles de marcas de nuestra competencia. Pues la gente cuando deja comentarios súper valiosos. A veces nos fijamos solo en lo que publica nuestra competencia y el material más bueno no está en lo que publica nuestra competencia, sino en lo que comenta el público dentro de esos posts, ¿no? Allí preguntan, allí expresan lo que les gusta más, lo que les gusta menos, y esto es oro al final para nosotros porque nos ayuda a luego poder impactar con esas mismas frases. Nosotros lo que a veces hacemos con nuestros clientes es que cuando la gente ya se ha registrado o ya ha comprado el servicio o producto, le preguntamos también por qué ha comprado, ¿no? ¿Qué es lo que le ha hecho dar el paso y al final, pues, decidirse por nuestros servicios o por nuestros productos? Y las mismas frases con las que contestan son las que utilizamos luego en las landings de captación, en los anuncios, porque al final nos dirigimos con el mismo punto de dolor, ¿no? Con la misma frase con la que ellos expresan del por qué han dado ese paso. Entonces, toda esa investigación es imprescindible para luego poder llegar a nuestro público, porque si no, no le va a llamar la atención un anuncio cualquiera con la cantidad de gente que está haciendo anuncios actualmente. Sí, aquí tengo yo un par de preguntas adicionales que te quería comentar. Es muy interesante lo que has dicho para que se lo apunten todos, que es lo de preguntar al cliente, que siempre lo decimos, pregunta a tu cliente para saber realmente, ¿no? Y con sus propias palabras, es decir, con su propia frase de por qué nos contrató a nosotros o se dio de alta, usarlo para crear esos nuevos anuncios que vamos a hacer. Es decir, es porque estamos buscando ese mismo perfil. Es decir, si el propio cliente me está diciendo el por qué ha venido, pues yo busco a alguien con esa misma frase de por qué ha venido. Pero ahora viene el segundo enlace que te quería hacer, y es que antes a mí me resultaba mucho más fácil encontrar esas audiencias, sobre todo en Facebook, en Instagram, etcétera, porque teníamos un montón de filtros que nos han ido quitando poco a poco, y yo no sé, bajo tu experiencia, también estoy ya a título personal para también que me lo cuentes, si el dejar ya las audiencias más genéricas funciona porque el propio algoritmo de Facebook sabe o va a encontrar realmente lo que estamos buscando, o era mejor antes cuando podíamos realmente determinar mucho más y apuntar exactamente al tipo de audiencia que queríamos.
A ver, pues mira, me gusta mucho que me hagas la pregunta porque yo veo unas verdades absolutas por Instagram o por anuncios o por gente que dice, no, no, ahora hay que segmentar a lo grande. Y es como, o ahora funcionan los vídeos, y olvídate de las imágenes, o ahora lo que más es esto. Y a ver, hay que probar porque cada marca es un mundo. Y las audiencias grandes sí que funcionan, y porque el algoritmo es verdad que ahora es más inteligente pues, que hace 3 años, y lo que prima muchísimo también, igual de importante, yo diría, que es los anuncios, el mensaje, está a la misma altura en cuanto a importancia que la segmentación, ¿no? Aunque la gente siempre echa la culpa a la segmentación, en plan, no, no, no funciona porque ese no es el público. Y siempre vamos a atacar la segmentación, cuando en realidad es por el texto, ¿no? El anuncio, que la promesa no está llamando la atención. Pero más allá de eso, yo lo que quería decir es que hay que ir probando, hay que probar segmentaciones abiertas, hay que probar también segmentaciones muy amplias, pero también probar con segmentaciones más acotadas. Yo lo que hago siempre es pruebas. Entonces, en la misma campaña hago una segmentación súper amplia, a lo mejor si tengo suficiente presupuesto, porque esta es otra, si tenemos poco presupuesto, pues las pruebas hay que ir poco a poco, porque si no, no nos da el presupuesto, ¿no? No tenemos para hacer tantas pruebas. Pero sí que hay que probar segmentaciones amplias, luego segmentaciones más acotadas y luego, ¿por qué no más específicas? Porque a veces nos sorprendería ver los resultados que tenemos en segmentaciones más específicas, por mucho que las segmentaciones amplias funcionen. No funcionan siempre para todo el mundo y durante toda la vida. O sea, yo en la misma marca, en campañas, me ha funcionado mejor una segmentación muy amplia, y en la misma marca, en una campaña posterior, pues probando las diferentes opciones también, me ha funcionado mejor una segmentación más acotada. Entonces, eso significa que hay que probar, y no hay una fórmula, igual que no hay una segmentación que funcione para todo el mundo. Esto de la segmentación amplia, que es lo que más te lleva y que es lo que más resultados da, pues hay que probarlo, porque yo en mi caso, por ejemplo, con diferentes clientes y diferentes presupuestos, pues he visto resultados variopintos. O sea, no puedo afirmar que esto funciona siempre. Funciona a veces, Sí. pero no siempre. Sí, nosotros, fíjate, seguimos trabajando con públicos similares porque tenemos una base de clientes muy grande, ya son 1000 centros que están, pero ha habido muchos, más de 1000 centros que han estado con nosotros, y que tenemos evidentemente toda la base de datos de los que eran, porque atacamos, digamos, a los jefes o a los dueños de los centros de fitness. Entonces, creamos los públicos similares del 1, del 2%, también filtramos por países porque vamos a los diferentes países, y de momento siempre nos ha ido funcionando más que el público amplio de lo que ahora se habla, que tú comentabas, ¿no? Es decir, nos sigue funcionando más porque somos un nicho pequeñito y nos sigue funcionando más el atacar al nicho pequeñito. Y respecto a lo que comentabas del mensaje, también es muy importante porque a día de hoy llevamos con un anuncio que vamos rotando un poquitín, etcétera, pero que ese anuncio, que es un poquito diferente, es el que realmente desde hace mucho tiempo es el que nos está trayendo más leads o más clientes potenciales. Hemos probado vídeos, hemos probado diferentes imágenes, y al final es ese, dimos con ese en concreto, y es el que nos trae, ¿no? Porque encontramos el cómo llamar la atención. Al final entiendo que lo que tenemos que hacer es llamar la atención de tu público objetivo, que se pare, lo primero que se pare, porque si estás viendo lo que tú decías, si yo pues soy, por ejemplo, que estoy en el tema de fitness y estoy buscando a clientes pues, para que pierdan peso o lo que sea, y estoy buscando y me está saliendo imágenes constantemente de lo mismo, me van a pasar desapercibidas. Sin embargo, si hay algo que me rompa, puede ser un dibujo o puede ser un anuncio de texto, que ahora estamos probando con anuncios de texto exclusivamente, con llamadas a la acción un poco grandes, cualquier otra cosa que no sea una persona sonriendo, que parece como muy, muy creado, que le rompa un poquitín el esquema. Yo creo que les va a funcionar mucho mejor que el poner una imagen muy tradicional y tal, y que el cliente a lo mejor pues lo pasa desapercibido porque es como una publicación más, ¿no? Entonces, eso también que has comentado es interesante, de las creatividades. Vamos a pasar ya a otra siguiente pregunta, también enlazadas, todas estas van enlazando, ¿no? Y entonces es cómo manejar y optimizar, ¿no? El presupuesto que tenemos, sea mucho, sea poco, vamos a intentar optimizarlo. Si tenemos mucho, pues mejor. Si tenemos poco, vamos a intentar también optimizarlo para lograr los mejores resultados. ¿Cómo podemos optimizar este presupuesto? A ver, el presupuesto al final va en función del público al que lleguemos, al que intentamos llegar. Si, por ejemplo, vamos a público frío, es decir, gente que no nos conoce de nada, Uh -huh. aquí
vamos con el mayor presupuesto que tengamos. O sea, cada uno tiene que saber cuánto puede invertir en campaña. Yo normalmente lo que hago con un cliente cuando empiezo es que le hago diferentes escenarios, ¿no? Y calculo diferentes tasas de conversión. Por ejemplo, si vamos a captar leads, pues ponemos un escenario pesimista en el que el lead cuesta tanto, ¿no? Y hay una tasa de conversión de tanto. O sea, tasa de conversión hay dos. Hay, pues primero, la tasa de registro, el porcentaje de gente que llena una landing y se registra, eso sería la tasa de registro, ¿no? El porcentaje de leads. Y luego está la tasa de conversión de los leads, cuántos convierten a clientes. Al final, lo que más me importa son los clientes, ¿no? Entonces, hacemos diferentes escenarios con diferentes tasas de conversión, uno más pesimista, uno más neutral y otro más optimista, para que así el cliente no se asuste y también sepa que esto es una subasta, que puede haber, pues, que pueden pasar varias cosas, que hay factores que sí que podemos controlar la segmentación que hablábamos, podemos controlar el tipo de mensaje, podemos controlar la creatividad, pero hay otros factores que no podemos controlar. Y no puedo controlar si en ese momento hay mogollón de marcas que han empezado también a hacer webinars o a hacer anuncios, ¿no? Que estamos compitiendo con muchas marcas y es mucha competencia. No puedo controlar la época del año, no puedo controlar cuántas visitas tiene tu web habitualmente. Entonces, hay factores que no van a depender de nosotros y van a influir en el resultado final de las campañas. Entonces, si vamos a público frío, allí es el mayor porcentaje que tengamos. Yo aquí pongo normalmente el 80% del total de la inversión. Cuando voy a gente que no me conoce nada, porque tengo millones de personas. Entonces, si tú me dices, mira, tengo 40.000 euros, ¿vale? Pues, ¿qué quieres hacer? ¿Captación de leads? Vale, entonces yo lo reparto. Cuando voy a público frío, pues pongo el 80% allí, luego un 10 o un 15 a público templado, es decir, gente que conoce la marca, pero todavía no se ha inscrito nunca, o sea, no forma parte de mi base de datos. Y luego un porcentaje muy pequeño, porque claro, luego cuando quiero impactar a los leads, a esas personas que ya se han registrado y que luego tengo que impactarles para venderles algo, si es que la estrategia es esa, captación de leads y luego vender a los leads, el porcentaje del presupuesto que utilizo para venta es pequeño. Es pequeño que depende, ¿no? Porque si al final estamos hablando de una campaña de 50.000 euros, pues bueno, igual para alguien 3.000 euros no es poco, ¿no? Pero si lo comparas con 50.000 euros, sí que estamos hablando de un porcentaje pequeño. Entonces yo hablaríamos de un 5 o 10% también del total de la inversión que va a venta. Pero esto vamos bajando los porcentajes porque vamos a menos gente. Al principio vamos a millones de personas, por eso invertimos tanto cuando vamos a público frío. Vamos a público templado con menos presupuesto porque ya son menos las personas que nos conocen, ya no son millones de personas. Si es una marca, pues una pyme o lo que sea, ya son menos. Y luego vamos a los leads, con lo cual es un embudo, ¿no? Es el embudo de toda la vida del funnel de ventas que hablamos y allí invertimos muchísimo menos. Entonces vamos bajando el porcentaje a medida que vamos yendo a menos gente. Vale, hay dos cosillas que me ha gustado o que has comentado y que me gustaría también recalcar, que una es que es por subasta, es decir, las publicidades que hacemos son por subasta, quiere decir que cuanta más gente, digamos, esté haciendo publicidad sobre lo mismo que tú, más cara te va a costar la publicidad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en nuestro caso, en los centros fitness, en los gimnasios, etcétera, no son muchos los que hacen publicidad, por lo cual no va a haber una subasta muy alta, todo lo contrario, puede haber una subasta muy baja y como son además locales normalmente geolocalizados, es muy raro que se estén pegando por el mismo público dos gimnasios que estén en la misma zona, porque es muy raro que dos estén haciendo la misma publicidad en la misma red social, es raro. Puede ocurrir, bueno, pero es lo más raro, es decir, no es algo que esté muy explotado y que los centros hagan. Entonces, yo creo que es importante también que lo sepan, que el gasto va a depender de la competencia que haya haciendo lo mismo que ellos en esas redes sociales, en esa publicidad. Y una cosa también que te quería preguntar, hablábamos de ese embudo, ¿no? De que en principio empezábamos para captar muchos leads, el 80% del presupuesto, etcétera. Y luego me quedaría algo que no has comentado, que es el retargeting. Es decir, ¿cuántas veces intentamos atacar a ese lead que ha entrado, que ha visto mi publicidad, que se ha detenido, que ha entrado en la web, pero no ha llegado a contratar? ¿Cuánto podemos gastar o optimizar ese presupuesto en ese retargeting y durante cuánto tiempo consideras que podríamos estar atacándole y mostrándole los impactos de nuestras publicidades? Claro, aquí también va a depender del precio del producto. O sea, por ejemplo, si vendemos un producto low cost o un servicio que cuesta relativamente poco, no podemos estar durante mucho tiempo impactando a esos leads o a esas personas que han pasado por una página de venta eternamente, porque la gente se decide relativamente rápido. O sea, si yo, por ejemplo, imaginemos, yo qué sé,
un servicio que cuesta, o un producto, porque un servicio ya me cuesta más de verlo, pero un pinta uñas que cuesta 15 euros. La gente no tarda más de 15 días en decidirse por un pinta uñas. Tú has pasado por una página de venta y son 2-3 días que te decides y listo. Entonces, allí podemos hacer retargeting durante 3-4 días y ya está. O sea, la gente que ha pasado por allí, 3-4 días, al quinto día ya no ven el anuncio. En cambio, cuando estamos hablando de un ticket un poco más alto, ¿no? A medida que subimos, imaginemos que es un servicio que cuesta ya una membresía que cuesta 150 euros al mes. Pues igual podemos alargar ese retargeting a 13-14 días. Y los leads que han entrado el 14 día, ¿no? El día 14, perdón, ya que no vean el anuncio. Y si hablamos de otro servicio que igual cuesta 1.000 euros o un coaching personal que ya cuesta pues más porque es más personalizado, etcétera, y ya estamos hablando de 1.000 euros, pues podemos alargarlo 25-30 días. Esto va a depender un poco también de cómo veamos nosotros cuánto tarda la gente en decidirse y para no tampoco agotar a las mismas audiencias. Depende también del volumen que tengamos. Yo al principio, sobre todo cuando empiezo con un cliente que tengo poco volumen, a veces alargo más ese retargeting, aun sabiendo que igual la gente ya está decidido, pero lo quiero alargar más porque sé que hay poca audiencia. En cambio, cuando ya la campaña va más rodada, entonces ya acoto más y digo, venga, va, ahora ya pongo solo los últimos leads de los últimos 25 días, por ejemplo, ¿vale? Si estoy hablando de un ticket más alto. Pero va a depender eso, el retargeting va a depender pues, de lo que tarda la gente más o menos en decidirse. Si tarda más, voy a alargarlo más, si tarda menos, voy a acotarlo más durante menos días. Vale, fíjate, aquí también hay algo importante que estás comentando, ¿no? Y es que no solo va a depender del trabajo, en este caso, por ejemplo, tuyo como media buyer, de conseguir ese lead, sino también del propio, de tu cliente, en este caso, del centro, de quien ha contratado los servicios o está haciendo esa publicidad, de contactar con ese lead cuanto antes, esa inmediatez, eso que comentabas de los tiempos, que a lo mejor un producto más barato en 3-4 días, uno más caro, pero además lo hacemos nosotros, es intentar contactar cuanto antes, nada más recibir ese lead. Es decir, nosotros sí que hacemos un contacto directo, somos un software enfocado a las empresas, a los centros de fitness, entonces intentamos contactarles lo más rápido posible nada más entrar ese lead, porque están calientes, están en ese momento buscando esa información, es lo importante, es decir, en ese momento les está interesando, a lo mejor mañana ya se les ha cambiado la idea o han visto otro, ¿no? Vamos a intentar llamarle o contactarle de alguna manera a ese cliente. Esto puede ser objetivo con una campaña que a lo mejor no es tan directa, no hace falta llamar, con un email, es decir, un email de respuesta automático, es decir, cuando el cliente se da de alta, que reciba algo, no que se rellenas el formulario de la landing y ya está, no, que reciba algo, ¿no? O al menos un día en el mismo momento y luego incluso al día siguiente, es decir, crear una secuencia para que ese cliente sepa que estamos preocupándonos por él porque ha dejado información, ¿no? Entonces eso también es importante, que no solo es trabajo del media buyer el traer leads, sino luego hay un trabajo posterior del que vende, el dueño de ese producto o el dueño de ese servicio, de que realmente haga esa segunda producto y lo venda realmente, esa segunda tarea, ¿no? De vender. No solo traer leads, porque tú puedes tener muchos leads y si no es un producto que se autovende, que puedes comprar directamente, que a lo mejor necesitas un proceso o un poquito más, también tiene que haber interacción por parte del vendedor, ¿no? Del dueño del centro. Sí, a ver, lo ideal es que lo que tú dices, que haya también varios impactos por diferentes fuentes. O sea, lo ideal es que también, aparte de recibir ese correo, esa llamada, como no todo el mundo abre el correo, sino que en el mejor de los casos abrirán un 40% los emails, para llegar a todo el mundo intentamos impactar por diferentes fuentes. Por eso hacemos también pues otras campañas en otras fuentes. O sea, cuando digo que hacemos retargeting no significa que solo hagamos retargeting por Facebook o por TikTok, por lo que sea. También impactamos enviando emails, también campañas WhatsApp y como tenemos una página de gracias cuando ya han hecho la reserva o cuando ya han pagado, o sea, siempre intentamos etiquetar esa página para en el momento en que la gente ya se decide que ya no reciba más anuncios. Entonces, claro. yo tengo ya la gente que está excluida. O sea, excluimos ya directamente a la gente que ya ha comprado o la gente que ya ha hecho la reserva. A veces, normalmente, cuando es un servicio un poco de un ticket más alto, la gente no paga directamente, sino que quiere hablar con alguien. Entonces, en el momento que hablan con alguien, ya excluimos a esas audiencias de todos los canales. Pero sí, idealmente es un canal de publicidad como mínimo con email marketing. Eso como mínimo. Y luego, si hay más canales de publicidad, pues genial. Y trabajar también la parte orgánica, que aquí no nos olvidamos. Sí. O sea, hay publicidad, hay emails, pero también hay una parte de publicaciones orgánicas que hay que trabajar para ir todos en la misma dirección, ¿no? Y cuanto más impactos, mejor, porque al final
la gente se decide por la suma de todos los clics que ha hecho. Un clic en abrir un email, un clic en un anuncio, un clic en un WhatsApp, y todo eso hace que al final la gente se decida y compre. A nosotros nos funciona muy bien el tema de WhatsApp, es decir, el email, como dices, normalmente no es tan instantáneo, sin embargo, justo cuando el cliente rellena el lead o está solicitando información, le enviamos un WhatsApp pues preguntándole y ya mantenemos ahí una conversación directamente con él, incluso puede ser una persona física o incluso un robot que pueda estar hablando al menos al principio para conseguir ver qué es lo que quiere el cliente o intentar cualificar. Entonces eso funciona muy bien. Sí. Y luego eso que has comentado creo que también es muy importante, otra cosa que has comentado, que es la exclusión. Es decir, vamos a excluir a la base de datos de clientes que tenemos ya, si nos interesa, claro, es decir, si ya ha contratado mi servicio, porque es un servicio, no es un producto, si es un servicio ya no le tengo que estar vendiendo el mismo servicio. Entonces vamos a excluirles en esa audiencia de excluirle para no gastar dinero al tonto y no impactarle, que al final a lo mejor en ese caso sí que nos volvemos pesados porque ya ha comprado nuestro servicio, ¿no? Y ya es cliente nuestro. Entonces, es un tip también importante para que la audiencia tenga en cuenta que podemos excluir los que ya son clientes para no seguir malgastando dinero o impactándoles de nuevo. Total. Vamos a pasar ya, llevamos ya unos 25 minutos, se me está haciendo súper agradable esta conversación y se ha pasado el tiempo volando y me quedan un par de preguntillas ya que hacerte. Y una de ellas, ya la penúltima, sería ¿cuál ha sido el mayor desafío que te has enfrentado como media buyer y cómo lo llegaste a superar, ¿no? ¿Cómo superaste ese desafío y cuál fue el que te encontraste? A ver, es que tengo dos en la cabeza, pero te contaré uno que la verdad es que al principio me costó. Claro, como te he dicho, la publicidad, o sea, el resultado final no depende solo de la publicidad. Pero hay una tendencia, sobre todo para el cliente que no está metido en el hoyo, que no está allí con las campañas, que cuando hace publicidad espera pues invertir lo que sea, ¿no? 1.000 euros, 2.000 y tener de retorno, pues tener un ROI más alto, ¿no? Del 2, del 3, del 4, etcétera. Entonces, yo recuerdo una campaña, además, con bastante inversión, con un cliente que era, bueno, que de hecho todavía ahora actualmente sigue siendo mi cliente, pero hace 3 años empecé con este cliente y empezó con mucha inversión, ¿no? La primera campaña, no me acuerdo cuánto era exactamente, pero en más de 20.000 euros, entre 20.000 euros, que para mí ya es, pues, bueno, es ya una inversión muy potente. Y yo me acuerdo que la campaña, ya cuando vi los anuncios, no me encajaba muy bien con el tipo de público al que íbamos, pero el cliente estaba tan seguro, en plan, sí, quiero ir con estos anuncios y con esta landing y tal. Y a mí como que no me encajaba, y yo esto lo comenté antes de empezar, o sea, yo cuando hago primero el check de si funciona, o sea, no puedo saber antes de empezar la campaña si va a funcionar, pero ya puedo intuir si me encaja o no con el público, pues por todo el historial y por lo que he visto y cómo miro el buyer persona, hago esta investigación previa que hemos hablado, etcétera, y como que no me encajaba. Pero estaba tan convencido el cliente que lo hicimos. Y empezamos y arrancamos. Y entonces, claro, la tasa de conversión, es decir, los leads que estábamos captando, como que llegaban a la landing y no se registraban y tampoco no clicaban tanto como se esperaba en los anuncios. Entonces mi reto aquí era no luchar con la campaña, sino luchar con el cliente para que cambiaran los anuncios y para que cambiaran la landing. Claro, cambiar una landing para según qué personas, a lo mejor tú y yo somos más ágiles porque es nuestra landing y decimos, venga, pues te la cambio y ya la tienes. Pero para un cliente más grande, con una estructura más grande y tal, como que cambiar una landing y encima yo que acababa de aterrizar, era como, ¿qué me estás contando? ¿No? Y eso para mí fue, la verdad, un trabajo de cómo lo planteo, de plantearlo, de cada día machacar, que esto hay que cambiarlo, porque no era un tema de segmentación, no era un tema de la campaña mal enfocada, sino era un tema de que pues la imagen no encajaba con el público, y después de ya como 14 días de campaña, porque era un lanzamiento, sí que se decidió cambiar la landing por fin y ya los resultados cambiaron pues, sustancialmente. Pero hay veces que te encuentras con que cambiar una landing, o sea, una página, para la gente que nos está escuchando, una landing al final no deja de ser pues una página en la que solo hay un objetivo, que la gente se registre, que compre, sin el menú, etcétera, pues hay para algunas marcas que cambiar eso es una movida, porque influyen varias personas o por lo que sea, ¿no? Y entonces, para mí eso fue todo un reto y, bueno, al final los resultados hablaron solos, ¿no? Y después, pues ya el cliente dijo, bueno, se dio cuenta, ¿no? De que no era... Claro, a veces nos guiamos por percepciones personales. No, esto tiene que funcionar así porque yo creo... Y claro, yo hace muchos años que dejé de dar mi opinión.
Yo digo, vamos a ver qué pasa y los resultados que hablen. Porque a veces pongo anuncios que me parecen súper chungos, pero dejo que los resultados hablen, porque Sí. a veces te sorprende y ese anuncio que crees que no va a funcionar, pues jolín, ese es el que se lleva todas las ventas. Sí, eso nos pasa también, de que anuncios que crees que tú no publicarías y funcionan y los que a ti te gustan no publicarías. Entonces ahí, Total. fíjate, podríamos hacer de nuevo hincapié en el punto primero que habíamos hablado de pregunta a tu cliente y usa las frases por las cuales te ha contratado para poder captar a nuevos clientes que van a estar en ese mismo perfil, ¿no? Y la landing lo mismo, es decir, tú puedes crear una landing muy bonita y ya sabes que muchas empresas, sobre todo cuando son muy grandes, les gusta hablar de sí mismos y lo guapos que somos y lo bonitos que hay y pero no, tú tienes que dar solución a tu cliente. Total. Solucionale el problema, muéstrale el mensaje con el que él mismo se comunica y seguramente vas a tener mucho más conversión que de otra manera. Así que en eso también estamos de acuerdo. Y ya para ir terminando, que ya llevamos esta media horilla que teníamos planificada, pues me gustaría ya para terminar que dieras pues los consejos respecto a tu experiencia, ¿no? Algunos consejos a todos aquellos que comienzan, ¿no? En el mundo de la publicidad, en redes sociales, etcétera. ¿Qué consejos les podrías dar a estos que están empezando y comenzando? A ver, si están empezando con la publicidad, Uh -huh. primero que lo dejen en manos de un profesional o que se formen. Porque Uh es muy -huh. fácil meter una tarjeta de crédito, eso te lo ponen súper fácil para que sea ágil, ¿no? Pero es muy fácil también que se vaya el dinero. Entonces, yo cuando oigo en plan, no, es que Facebook Ads no funciona, o es que LinkedIn Ads no funciona. A ver, son herramientas muy potentes, pero hay que trabajarlas. Entonces, o la gente se forma para saber todas las intrínculas y todos cómo funciona la plataforma y a partir de aquí ir experimentando y no dejar nunca de probar cosas nuevas, o que lo dejen en manos de alguien que sepa cómo funciona la plataforma y también lo mismo, que sepa cómo funciona la plataforma no significa que vaya a conseguir resultados, sino también experimentar con varias estrategias, con varias creatividades e ir siempre probando cosas nuevas, lo que funciona, seguirlo haciendo, pero también probar otras opciones que igual te dan mejores resultados. Entonces yo este sería mi consejo y también empezar con poco presupuesto y no esperar a agotarlo para decidir que no he tenido o un ROI negativo o un Uh ROAS -huh. del uno solo, sino ir siempre mejorando aquellos aspectos que pues se pueden mejorar, porque como ya hemos dicho, el resultado final va a depender de muchas cosas. Pues todo lo que esté en nuestra mano, que lo podamos ir optimizando. Ahí yo te tomo la palabra y al final una de las cosas que nos damos cuenta es que lo que menos tiene la gente es tiempo. Entonces, ¿cómo ganamos ese tiempo? Contratando a un profesional que realmente sepa de hacer lo que hace y desde el minuto uno vamos a conseguir resultados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es un punto que también deberían de considerar de que si realmente no te dedicas a ello, porque eres un dueño de un centro de fitness, lo que estamos comentando, un gimnasio, y te pones a investigar, vas a perder mucho más tiempo en aprender a hacerlo que contratar a alguien. Y en este caso, pues ahora, pues bueno, ya tanto los oyentes como tal ya saben que pueden seguirte a ti directamente en nataliacodina.com, en tu propia página web o en las redes sociales, te pueden seguir directamente porque además generas contenido gratuito, aparte de que pueden contratar tu consultoría, etcétera, y siempre es interesante seguir a personas que saben porque siempre nos van a dar conocimiento y vamos a aprender y les vamos a poder tener ahí para poder acudir a ellos en cualquier momento. Así que nada, genial. Ha sido un placer estar contigo. Se me ha pasado el tiempo súper rápido en estos 30 minutos, 35 que ya hemos hablado. Yo creo que podríamos estar hablando horas, me da la sensación. Así que me ha gustado un Muchas montón. gracias. Y no sé si ya quieres despedirte o contar alguna cosilla más a los clientes, despedirnos Bueno, que y prueben la seguimos en contacto por las publicidad, redes que sociales. sí, no únicamente, bueno, muchísimas gracias por invitarme, ha sido un placer también para mí estar contigo y también más Mm. volando. Y únicamente a los que no hayan probado nunca y experimentado con la publicidad, que lo prueben porque es la forma de ir más rápido a nuestro cliente potencial. Si ya nos funciona, a veces la gente dice, no, yo ya tengo clientes. Bueno, pues si quieres más, métele gas y haz publicidad, que seguro que vas a tener más. Pues nada, pues de nuevo un placer, Natalia, y estamos en contacto. Un saludo. Gracias. Hasta Chao. luego.